9:39 son ahora, tenemos 21 grados ahora aquí en Montevideo. Seguimos esta mañana aquí en esta mesa de En Perspectiva, hoy con Juan Gavito, Teresa Herrera, Luis Polakov y Carlos Ramela, que está por teléfono. Vamos al segundo tema que teníamos previsto para hoy. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció ayer un paquete de decretos sobre control de armas, con un llamado al país sobre la urgencia de actuar en la materia para poner punto final a un drama que cobra miles de vidas todos los años. Those rights were stripped from college kids in Blacksburg and Santa Barbara, and from high schoolers at Columbine. Estados Unidos no es el único país del mundo donde hay gente violenta y peligrosa, pero somos el único país avanzado del mundo que sufre este tipo de violencia masiva con tanta frecuencia. No pasa ni de lejos en otros países avanzados, resaltó Obama, visiblemente emocionado durante su discurso en la Casa Blanca, en el que llegó hasta a llorar. Carlos, acá te están haciendo pesar la localidad de los miércoles, me parece, así que te damos el inicio a vos en este tema. Bueno, no, sí, realmente es algo increíble cómo se suceden en los Estados Unidos estos episodios cada tanto de un chico que entra a una escuela y mata 10, mata 12, alguien que entra en un centro comercial y mata también unos cuantos, o sea, evidentemente con eso hay un problema muy grande y muy serio. No dudo que el control de armas, que es una vieja lucha entre demócratas y republicanos, pueda ser buena parte del problema. Tener armas a disposición con tanta facilidad quizás permita o facilite este tipo de episodios o situaciones. Ahora, yo no soy experto, no tengo la respuesta, pero evidentemente hay algo más. Me parece que no se puede atribuir al control de armas, que estoy de acuerdo que se controle, toda esta grave situación. Evidentemente hay algún aspecto sociocultural, algún ejemplo de repetición, alguna cosa que se ha vuelto poco menos que un fenómeno medio periódico, que habrá que estudiarlo más a profundidad, evidentemente, que genera esta situación. Es muy grave y no me parece realmente que solo responda al control de armas. Ahora, lo que es el control de armas en sí es un tema para mí indispensable en Estados Unidos y en cualquier lado. El exceso de armas facilita estas cosas sin duda. Lo que es increíble que en Estados Unidos, en Texas entró en vigencia ahora una ley que permite andar como los viejos cowboys del lejano oeste, ¿no? Con las armas colgadas en la cintura y como a la vista y paciencia, y sin embargo el presidente hace este reclamo por otro lado. Esto demuestra las diferencias que hay sobre el punto y las dificultades que tiene respecto a Obama, que obviamente no tiene o no tuvo en algunos momentos y no tiene ahora las mayorías parlamentarias adecuadas. Hay otra disputa atrás del tema legal muy interesante que ayer leía en algún diario del extranjero sobre la constitucionalidad de esta medida, ¿no? Porque él está teniendo que recurrir a la vía del decreto. Recordemos algunas de las medidas, Carlos. A ver, entre lo que anunció Obama está el chequeo obligatorio de antecedentes criminales para vendedores y compradores, el incremento de la ayuda para personas que sufren trastornos mentales graves y estímulos, por ejemplo, para el desarrollo de tecnologías que aumenten la seguridad de las armas de fuego. Exactamente, sí, una serie de medidas importantes y necesarias para mí acá a la distancia, sin conocer la realidad americana, pero frente al problema que viven, totalmente necesario, como es necesario quizás en todos lados, porque el exceso de armas no es positivo. Pero me quedo con la reflexión, para la cual no tengo una respuesta concreta, de que parecería que hay algo más a nivel sociocultural que genera que los episodios se repitan sin solución de continuidad. Para que los oyentes tengan claro algunas cifras, a ver, se estima que por año, según lo que dijo Obama ayer, son víctimas unas 30.000 personas, o sea, medio estadio centenario, ¿no?, a raíz de el uso de armas de fuego. Y por otro lado, hay estimaciones que se manejan en la prensa que hablan de que en Estados Unidos hay 300 millones de armas, o sea, estamos hablando de más de una por habitante, ¿no? Sí, Romina, ahora una cosa que es interesante, porque la estadística esa de los muertos, obviamente hay
muertos individuales, en enfrentamientos, esas cosas que también tenemos nosotros lamentablemente. A mí lo que me llama la atención es esa especie de matanzas masivas. Esos señores que entran a las escuelas o entran en algunos eventos o en alguna iglesia o lo que sea, y entran caminando y sacan el arma y matan a 20 o 30. Es una cosa realmente espeluznante, ¿no? Que llama la atención y se pregunta, bueno, ¿cómo puede haber tantas personas con ese grado de locura de llegar a esos extremos, ¿no? Juan. Sí, yo creo que es perfectamente comprensible la inquietud del presidente Obama y que intente hacer algo dentro del marco que la Constitución le permite. Y la prueba está que él se apresuró a aclarar que no estaba en juego el cuestionamiento del derecho constitucional a tener armas, sino que va a atacar por el lado de la venta, por el lado de quienes pueden comprar e incluso por el lado de algunos elementos de seguridad en la propia arma, ¿no? Decía incluso en Estados Unidos un niño no puede abrir una aspirina, pero sí puede tirar un gatillo, y es totalmente lógico. Cualquiera de nosotros ha ido a Estados Unidos, no hay blister allá, son frasquitos que tienen una vuelta que da bastante trabajo abrir para los que no somos vaquianos. Pero yendo al tema más de fondo, evidentemente hay un tema cultural, hay un paradigma social que para el americano medio el macho o el hombre es el que lleva la Colt 45 en la cintura, eso nos dirá Teresa, pero eso es lo que ha llevado a que una persona como Reagan no solo fue electo gobernador sino presidente, o Schwarzenegger gobernador. Es decir, no choca, digamos, para el americano medio el uso de esas armas y eventualmente el uso de la violencia. Eso es mi apreciación personal. Pero de cualquier manera creo que algo tenía que hacer y debe hacer un presidente. Y creo que por la vía de la regulación dentro de la ley está bien que lo intente. La pica con el Partido Republicano es desde siempre y sería por este tema o por cualquier otro tema, por la salud o por lo que fuera, o sea que eso no nos debe sorprender. Y la última, una doméstica. Acá en el Uruguay tenemos un problema análogo. Hay demasiadas armas en la vuelta y hay una ley que el gobierno hace 1 año y medio que no reglamenta sobre tenencia y uso responsable de las armas. Entonces yo creo que si bien acá por suerte no hay estas irrupciones en lugares públicos para matanzas masivas, tenemos sí los motosicarios y todos estos muchachos que aparecen muertos de 2 o 3 balazos, porque hay muchas más armas de las que debería haber y creo que hay que sacarlas de circulación. ¿Teresa? Sí, el arma siempre es un riesgo. Es decir, cuando uno estudia estos temas, sabe perfectamente que si hay una persona con actitudes violentas dentro de una casa, sea por las razones que sea, el hecho de tener un arma aumenta el riesgo, porque obviamente si yo no tengo un arma de fuego, la vida del otro no está tan en riesgo como si la tengo, es clarísimo, porque bueno, puedo pegarle una trompada, pero digamos, hay más posibilidad de escapar. En el caso de Estados Unidos, además, esto que está diciendo recién Juan, es el tema de que, bueno, el macho alfa estadounidense típico es aquel que sabe manejar armas, que sabe disparar, que desde chiquito le enseñan, que le hacen poner la bandera en la puerta de la casa, que tiene que defenderse del enemigo externo, del enemigo interno, de los malos. Por un lado están los malos, por otro están los buenos, con planteos muy simplistas en la mayoría de las veces. ¿Y por qué genera Estados Unidos estos señores que, o casualidad, normalmente, salvo esta última vez que fueron una pareja, pero si no, vieron que siempre son varones, ¿no? Por eso hago lo del macho alfa. Normal, ¿por qué genera este tipo de cosas? Y bueno, porque hay toda una cultura que hace que el arma sea vista como algo bueno, como algo que sirve para defendernos, como algo que sirve para poner distancia con el otro, para imponernos, en un país donde la gente además pone mucha distancia entre sí misma, donde le cuesta mucho vincularse. Digo, son una sociedad bastante distinta a lo que nosotros podemos imaginarnos. Esto que está planteando Obama ahora, yo creo que, bueno, es lo que puede hacer,
porque en mi opinión, hay una mala lectura del tema de lo que son derechos constitucionales. Los derechos constitucionales y las libertades de las personas terminan donde empiezan los derechos de los otros. Es decir, yo no puedo tener derecho a tener elementos que sean peligrosos para la convivencia o peligrosos para otros. Esto que Obama decía ayer, yo lo miraba ayer por la televisión, que incluso hasta llegó a llorar, fue toda una eso iba a marcar, ninguno había hecho hincapié en eso, exactamente, que se lo vio llorando concretamente. Llorando concretamente, porque claro, evidentemente debe ser una sensación de desesperación. Debe ser, claro, una sensación de impotencia muy grande, ¿no? Digo, que la gente se te muera de esa forma. Digo, se te muera porque, bueno, después de todo es el presidente y lo hizo además particularmente cuando recordaba las víctimas de uno de los ataques, ¿no? Claro, que habían sido todos niños, mayoría niños, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que la gente pueda comprar un arma por internet, que a esa persona no se le evalúe, que no se sepa si está en condiciones de tener un arma, cuál es su calidad mental? Digo, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta para que porque realmente, digo, es decir, alegremente que todo el mundo pueda comprar armas, porque me parece que es una lectura mal entendida de derechos. Bueno, acá evidentemente esto es un aspecto sociocultural y también una falla educativa. O sea, hablando de las dificultades que tiene la educación, este es un tema que pesa. Yo recuerdo, en el año 68 yo estuve becado en Estados Unidos, me tocó estar en una familia de intelectuales demócratas, y bueno, dentro de sus campañas que hacían, digamos, que una era por el medio ambiente, en aquel momento estaba el Club Sierra, digamos, que se movía, que estaba comenzando, que aquello era, en el año 68 hablar del tema medio ambiente era casi inexistente. También estaba toda una campaña con el tema de las armas. Y se hacía toda una actividad, esta familia que yo acompañaba, toda una actividad, digamos, que era propia de los integrantes del Partido Demócrata, digamos, que defendían sobre este tema de regulación. Y también recuerdo gran parte de la polémica que se daba con la gente del Partido Republicano, que decía, el Estado no debe intervenir en nada, tiene que haber un libre albedrío de las personas y la Constitución. Entonces, siempre existe una relación, digamos, entre el papel, y en este caso me parece que pesa, entre el papel que cumple el Estado en defensa de los intereses de la totalidad de la población. Y este es un tema que ha estado en discusión desde el punto de vista de cómo ve tanto los demócratas y cómo ven por otro lado los republicanos el papel que tiene que cumplir el Estado en cuanto a la regulación. Y por otro lado hay un tema que también es serio en este sentido, que es el lobby de los vendedores de armas. Esto también es un negocio. Y evidentemente, cuando uno mira... la Asociación Nacional del Rifle ya enseguida salió a... Pero no es solo cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, en Medio Oriente, que ahora Irán, que Arabia Saudita, que evidentemente en este lío que estamos viendo en el mundo, que se mueren personas por miles, digamos, que uno muestra que un avión salió y mató a otros, que una bomba, que no sé qué... Acá los únicos que están ganando es la industria armamentista. Sin duda. Y evidentemente este es un problema que la sociedad tiene que regular y que lamentablemente las Naciones Unidas, con todo su buen propósito, hoy nosotros integramos, Uruguay tiene el honor de integrar la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no ha sido capaz de encarar este tema de la violencia que existe en el mundo, y evidentemente en Estados Unidos, cuando uno ve estas matanzas, uno queda asombrado. Pero pasó también hace un tiempo en Noruega, cuando fueron a una isla que había jóvenes del Partido Socialista Noruego y mataron como 70, 80. O sea, la locura lamentablemente existe, y hay temas socioculturales, y evidentemente pensar en que la educación tiene que encarar estos temas pasa a ser clave también. Hay algunos oyentes que son un poco escépticos con las medidas estas que anunció Obama. Por ejemplo, Alberto dice, no estoy en favor de las armas libres, pero controlar las armas no creo igual que solucione el problema de las personas con trastornos. Es como querer evitar los suicidios. De hecho, hablamos de 1 por 1000 de la población, y somos, recordemos, 250 millones de personas en Estados Unidos. Lo dice a modo de tomen la dimensión, ¿no? Después hay otro oyente que pregunta... Otra cosa, regular las armas no va a disminuir los delitos. En Francia están prohibidas y los terroristas parece que no respetan las leyes e igual las consiguen. Eso es sorprendente. Carlos, tus últimos apuntes sobre este tema. Bueno, no, coincido con todo lo dicho en la mesa, y creo que cuando se dice que estas medidas no son suficientes, bueno, hay que enmarcarlas en lo que se señaló, en el sentido de que acá hay normas constitucionales que hay que respetar, y que Obama hace lo que puede dentro del marco reglamentario, ¿no? Y
Pero también rescato y pongo sobre la mesa los conceptos que recién se dijeron de que las normas constitucionales hay que respetarlas, pero hay que entender que en algún momento ciertas libertades aceptan limitaciones en función del interés general y de la tragedia general que se está viviendo en esta materia. Entonces, si bien las normas constitucionales me preocupan, las respeto, quiero que siempre tengan su vigencia plena, no puedo dejar de entender como intérprete del derecho de que muchas veces tenemos que aceptar que ciertas libertades se deben limitar o reglamentar a los efectos de que el derecho de todos esté protegido. Y acá hay que actuar y el presidente está actuando por la vía que puede, evidentemente, contra la posición del Partido Republicano y el lobby de las armas, que es evidente. Como tú decías, Romina, ayer mismo salieron a contestar y a decir las cosas que piensan que son. O sea, un tema grave y de difícil solución. Teresa. Sí, yo redondeando nomás, tratando de plantear que que yo creo que, haciendo referencia también a lo que puede estar pasando acá, ¿no? Es decir, me parece que tenemos que entender que la droga, las armas, son grandes negocios en el mundo, grandes negocios que además siempre pivotan en lo ilegal, digamos, ¿no? Es decir, con ganancias desmedidas, con corrupción, con una serie de cosas. Y por supuesto, en este tema tan complejo de Estados Unidos está todo eso en juego. Es muy fácil decir no, porque está el derecho constitucional, entonces yo puedo comprar las armas, etcétera, etcétera, mientras no se ejerza un control real de quién las puede comprar, cómo las puede comprar y quién las vende y cómo se venden. Esto que decían recién de que sí, bueno, en Francia está prohibido y sin embargo también aparecieron, es cierto, pero lo que pasa que en Estados Unidos, como muy bien lo dijo Obama ayer, el tema es el único país del mundo donde cada 2 por 3 está apareciendo alguien o alguienes que producen matanzas de este tipo, ¿no? Entonces, incluso a mí me parece que desde ese punto de vista le está faltando a Estados Unidos por ahí una reflexión y algún análisis, por parte de colegas en torno a por qué realmente ocurren estas cosas. Yo, más allá de lo que conozco, que es muy de afuera y de haber estado algunas veces y haber dado clase alguna vez en Estados Unidos, no puedo decir mucho más que esto, pero me parece que sería bueno que se encarara realmente un estudio a fondo para ver por qué están pasando estas cosas en ese país y qué es lo que hay que modificar, que no creo que alcance solo con la educación. ¿Por qué? Porque incluso muchos de los asesinos han tenido muy buena educación. Entonces me parece que es un tema más cultural que educativo, ¿no? Y un tema más, del respeto o no respeto por la vida de las personas. No nos olvidemos que Estados Unidos es un país donde realmente la vida de las personas en general, las propias y las ajenas, no tienen demasiado respeto. Incluso porque a veces se justifica, las muertes y todo lo demás en aras de cosas superiores, ¿no? Yo no creo que haya valor más grande que la vida humana, pero en la cultura estadounidense está muy instalado el tema de que la muerte se justifica, incluso es un país que tiene pena de muerte, ¿no? Juan. No, yo insisto con que hace bien el presidente Obama en encarar este tema, más allá de que se le ha cuestionado por el hecho de que lo plantee casi al final de su mandato. Yo creo que no, que un presidente es presidente hasta el último día, es más, debe hacer lo que debe hasta el último día, y pobre del presidente que abdique o renuncie y simplemente se dedique, ya lo hizo por la vía del Congreso, ¿no? Lo intentó. Lo intentó y ahí fracasó. La plancha. Creo que en esto coincidimos todos. Quiero insistir, ya sé que estamos hablando de Estados Unidos y no de Uruguay, pero acá Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa están en debe con la sociedad uruguaya. Nos deben un decreto reglamentario. Coincido plenamente con lo que dijo él y que realmente el gobierno debe sacar ese decreto digamos, para que esa ley que se aprobó prácticamente por unanimidad se pueda llevar a la práctica. Supuesto. Ya seguimos, nos queda el último tema para esta mesa de miércoles.